Son las 8:44 y seguimos analizando la elección de ayer y el nuevo presidente Daniel Noboa. Irene Vélez, estratega en temas de comunicación, está con nosotros. Irene, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí, Milton. Gracias. Y feliz con los resultados, feliz con cómo fue el desenlace democrático de la elección. Ya en la primera vuelta hablábamos de que después de toda la tragedia que vivimos, que el país pasó con la violencia, fue una elección tranquila. Ayer se volvió, de alguna manera, se ratificó que los ecuatorianos podemos ir a las urnas en paz. A ver, eso, primero que nada, eso sí lo rescato, absolutamente. También rescato un poco el espíritu nacional, el espíritu ecuatoriano de que volvimos a una elección. Así que, por más de que uno pueda estar, digamos que contentos en cómo se desarrolló este último proceso, ayer mientras votaba realmente no podía quitarme la cabeza de que estuvimos yendo a las urnas un año y medio antes de lo que teníamos que haber ido por alguien que no pudo terminar su periodo porque no pudo gobernar. Entonces, por más de que sí, podemos entenderlo como un triunfo democrático, también fue el fracaso de un plan de gobierno y de un proyecto político, fue el fracaso de la gobernabilidad. Entonces, hay una especie de sinsabor, por más de que sí hay una especie de algarabía, euforia de que ya se termina este mandato, pero no creo que el tema de la elección adelantada, yo creo que sí tenemos que verlo como producto de un fracaso de un gobierno. Y eso de ahí no podemos terminarlo de quitar del sinsabor y esperar que no sea nuestra nueva forma de actuar de ahora en adelante cada vez que un presidente tiene un bloqueo en el legislativo. Ahora, el país acaba de elegir al presidente más joven de la historia, elegido en urnas, elegido en votación popular. Eh, ¿Esto quiere decir que lo eligieron los jóvenes, que los jóvenes han hablado? Tenemos que analizar todavía cómo está compuesto el voto de Daniel Noboa. En la primera vuelta, el voto joven se lo llevó Jan Topic, pero también un importante porcentaje lo tuvo Daniel Noboa. ¿Los jóvenes han hablado esta vez? Totalmente, yo creo que aquí esto fue una elección de los jóvenes, de gran porcentaje. Sí podemos ver, por ejemplo, quienes apoyaron más, por ejemplo, que la Sierra, la Amazonía, terminan dándole, geográficamente le terminan dando el voto a Daniel Noboa, pero yo más que por regiones, lo veo generacional, realmente, incluso más que por estrato social, siento que esto es una cuestión generacional que logró poner a tal vez no solamente un candidato joven, sino una nueva manera de hacer política, una especie de relevo, no solamente por edad, sino una forma diferente de entender el ejercicio político. Ujú. Bueno, este mapa electoral que queda compuesto, gana en 8 provincias Luisa González, básicamente en la costa, excepto la provincia del Oro, 2 provincias amazónicas y en el resto del país, en 16 provincias, gana Daniel Noboa. Eh, ¿Qué mensaje tiene que significar esto? No solamente para el correísmo, sino para el país. ¿Qué mensaje es esta composición nueva del mapa político del país? A ver, yo creo que quedan tres mensajes claros. El primero es que el correísmo sigue siendo la fuerza política de este país. ¿Por qué? Porque, claro, hay una fuerte porcentaje que tal vez vote en contra, sin embargo, ese otro porcentaje se encuentra dividido. Y de ahí viene la pregunta de cómo va a gobernar, con quién va a pactar Daniel Noboa, si va a estar con Construye, si no va a estar con Construye, qué va a hacer el PCC. Entonces, esa primera parte tenemos que tener claro, que se mantiene. 47% que ganó el correísmo significa que no retrocedió ni un punto de los porcentajes que tenía en la elección del 2021. Vamos a Ujú. empezar por ahí. El segundo punto también es un país que sigue apostando por una tendencia de centro-derecha y una opción diferente al correísmo, a pesar de cualquier trauma que pudo haber quedado después del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, también la necesidad de una política diferente todavía es palpable. Por ahí he oído Ujú. algunos comentarios que dicen que, bueno, el pueblo todavía, o el ecuatoriano todavía no se resigna, sino que sigue votando por una opción de cambio. Y tercer punto, creo que por cuestiones de las zonas, está claro que la cosa termina dándole una victoria al correísmo por cuestión de temas de seguridad. A diferencia de la sierra y la Amazonía, la inseguridad se vive mucho más, por ejemplo, en Esmeraldas, Los Ríos, en Guayas sobre todo. Y claro, hay un voto también por la experiencia de que en algún momento manejó el tema de seguridad en este país. Y creo que eso es una también lectura para Daniel Noboa y para los políticos en general de cuál debería ser la bandera si hablamos de regiones. Y aquí en la costa, sobre todo, se necesitan resultados en materia de inseguridad.
Ahora, tú dices, el correísmo no retrocedió ni un punto respecto de la última elección, de la elección de 2021. ¿Cómo debe ser tomado esto? No ganamos, pero tampoco bajamos. Contentos, pero no tan contentos. Seguimos manteniendo un porcentaje importante de la votación. ¿Cómo lo deben tomar ellos? Ellos lo tienen que tomar eso como que todavía tienen el apoyo político de un país, lo tienen que entender de esa manera, con las enormes dificultades, las grandes probabilidades de ganar una primera vuelta en el 2025, por ejemplo, aunque estamos muy lejos para el 2025, pero con muchísimas dificultades de seguir creciendo y con topes muy claros, o sea, un tope de un 45-47% muy claro en una segunda vuelta. Entonces, ante esto hay aquí dos opciones, o seguir apostando como lo han hecho en las últimas dos elecciones, que no les ha funcionado, de ganar en primera vuelta, difícil, es demasiada la apuesta que tienen ahí, o la segunda, que creo que es la que van a tratar de aplicar, entender que el ecuatoriano está mandando una política diferente, una política mucho más conciliadora, una política de no extremos, una política un poco más pragmática a favor de los ciudadanos y no tan ideologizada probablemente o sí, politizada sobre todo. Entonces, si ellos captan esto aquí, una nueva forma de liderazgo, entender que ya no tiene que ser solamente el siguiente candidato, el candidato de Correa, sino una persona en sí misma, como lo fue Daniel Noboa, por ejemplo, podría tener tal vez cambios interesantes. Si mantienen el mismo discurso y las mismas recetas que utilizaron con Andrés Arauz y con Luisa González, de que esa persona es el candidato de Correa y es solamente un medio para llenar un fin, ya que es ser el candidato del líder, no va a tener los mismos resultados y se van a mantener en esa dinámica. Pero, Irene, ¿cuánto va a depender de la gestión de Novoa la supervivencia del correísmo? Porque, claro, cuando Lenín Moreno acaba su gestión, eh, acaba muy mal. Sin embargo, a Moreno le valoraban el haber implosionado a la Revolución Ciudadana y el haber sido uno de los artífices para que Correa esté en Bélgica, fugado. Eh, y luego viene Lazo, y a Lazo le agradecen, entre comillas, por haber dado oxígeno al correísmo. Ahora, si a Novoa le va mal, le va bien al correísmo. Si a Novoa le va bien, el correísmo tenderá a bajar. Por supuesto, creería yo que va por ahí, que sí, a ver, aquí ha habido un voto de confianza, de alguna forma, sino que seguimos apostando por una nueva manera de ser política, pero esa confianza va a tener un límite. Ya venimos con dos gobiernos que no han logrado satisfacer las demandas ciudadanas, que no se ha visto obra pública, que no se ha visto gestión política, ni que responda a lo que todos los ciudadanos clamamos, por ejemplo, salud, un gobierno eficiente y demás. Entonces, si es que de esta nueva apuesta en este nuevo voto de confianza, ¿Mm? no sé, lo que están buscando las personas es otra opción. Entonces, pero la forma de poderse confirmar con esa otra opción es a ¿Mm? través de una buena gestión. Si no se deja el campo abierto para los que en algún momento sí brindaron soluciones y que se puede presentar con esa carta de alguna forma. Así que sí, sí veo ahí una correlación. Sí veo que sí, probablemente Guillermo Lazo, perdón, Rafael Correa, en algún momento empezó a volver a resurgir, sí fue cuando ya empezó a haber un descontento con Lenín Moreno y que no había otra opción, y que con Guillermo Lazo de alguna forma esto se confirma. Así que sí, hay una correlación. Bueno, estamos hablando del futuro inmediato. Hablemos del pasado inmediato. ¿Por qué gana Novoa? Eh, eh, ¿Por qué con esta campaña que para muchos no era la campaña tradicional de tarima, de grandes concentraciones, sino una campaña que se concentró en hacer otras cosas, en quizá hablarle a otro público, en el muñequito de cartón, por ejemplo, en los mensajes de TikTok, en la participación de su madre y su esposa, que creo que fueron los soportes fundamentales para esta campaña? Totalmente. A ver, Daniel Noboa ahorita primero gana. La causa inmediata fue su participación después del primer debate. Por más de que digan que había territorio, que había brigadas médicas, todo eso ayuda, pero realmente no fue definitorio, porque si no, eh, no habría habido el crecimiento exponencial que hubo después del primer debate, que pasó de un 3% a un 23% en 2 semanas o en 2 semanas y media máximo, ¿ok? Entonces, primero empecemos por ahí. Las razones por las que triunfa tanto en el debate creo que ya se las ha analizado hasta el cansancio, un poco más de que Claro. como no tenía expectativas y de repente rompe esas expectativas. Y ahora, pero más de ahí tenemos una campaña
que sí, tiene muchísimas cosas a su favor, tiene la nostalgia de un padre, el apellido Novoa, tiene como que esta posibilidad de continuar y terminar esta historia que nunca se terminó de escribir. No podemos minimizar la importancia que Álvaro Novoa tiene como figura en nuestro día a día, es una persona querida, es una persona que hay nostalgia también de él, entonces como una especie de reivindicación del apellido. Ahora, de ahí tenemos una campaña muy creativa que termina de entender cómo se maneja ahora el electorado, que no solamente es tener redes, no solamente es estar en Instagram, en TikTok, sino, por ejemplo, aquí lo que tuvieron ellos clarísimo es que hay una generación que no solamente quiere ser espectador del mensaje, quiere ser el protagonista del mensaje. O sea, por ejemplo, desde que hay cámaras, desde que uno puede subir un video TikTok y de repente tener 18.000 compartidas o 5.000 compartidas, el usuario, o en este caso el elector, el ciudadano, entiende que puede ser centro de atención. Y eso es lo que hizo la campaña, entender que la campaña no tenía que venir desde Daniel Noboa necesariamente, sino que la gente tenía que sentir que era un elemento importante y trascendental en la campaña y que se quiera sumar. Y eso lo entendieron, esa dinámica de terminar el proceso lineal de emisor-receptor. Dijeron, no, 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 aquí hay que cambiar. Aquí el emisor tiene que ser el mismo receptor, más o menos. Entonces, no era el muñeco de cartón, no era Daniel Noboa, era la gente cómo lo posicionaba a él. Y ese cambio, esa lectura, no lo tuvo ningún otro candidato. Por ahí dicen, ¿por qué no funcionó las lentes de Luisa? Porque no está haciendo que la persona haga algo con el mensaje, sino que solamente se ponga unas gafas. Jan Topic nunca llamó, por ejemplo, a que la gente participara en la campaña, sino solamente que aceptaran el mensaje. Y ese cambio para mí fue lo disruptivo y entender ahorita cómo son las dinámicas comunicacionales que tenemos los jóvenes. O Ahora, bueno, que tienen los jóvenes, no sé si todavía me puede incluir ahí. escuchaba anoche a Antonio Tramontana hablar de la marca Papá. ¿Cuánto pesa la marca Papá para Daniel Noboa? Si cuando hablamos del correísmo y decimos los jóvenes entre 18 y 25 ya no se acuerdan de Correa, ya nacieron con carreteras, ya nacieron con escuelas del milenio. Eh, Álvaro Noboa es mucho más atrás de Correa. Pero Álvaro Novoa es un meme viviente y esa es la forma en la que se comunica, es un elemento de comunicación. Entonces, podemos ver que no hacemos nada de política, pero sabemos que Álvaro Novoa en el huracán decidió meterse al mar y que así iba a combatir también, creo que la corrupción, esa parte no la tenemos clara. Sabemos que Álvaro Novoa, o sea, es un personaje que sí ha estado en nuestro día a día de todos los políticos, justamente porque se convirtió en la manera en la que nosotros conversábamos. Por ejemplo, entonces, no entiendo, gané, o por ejemplo, todas las asociaciones, se armó el despelote, o sea, el de se armó el despelote es casi, casi patria, tierra sagrada, casi, casi es un mecanismo de comunicación, ya es parte de nuestra cultura, de alguna manera. No, no, es un mecanismo en el que yo ya sé lo que quiero decir, tú sabes lo que quise decir, es como un símbolo, Claro, y el entonces por eso ha estado personaje, presente. Es claro, por el personaje que se ha exacto. creado. Y Álvaro Noboa es un personaje que tiene más positivos que negativos, más Por sangre liviana, si lo decimos así, en términos muy Así es, coloquiales, que Rafael así Correa. es. Por ejemplo, en cómo vencer al COVID, él corriendo en la caminadora. Entonces, son imágenes que incluso con burla, como lo que sea, era un punto de alegría ya y entre los ecuatorianos por mucho tiempo a través de las redes. Entonces, sí, tal vez no es como el político que lo conociéramos, pero sí como un elemento, como el cóndor eh, en la bandera, poco más. Es un símbolo que conocemos como nacional. Ven que sí pesa también ser pesado. Irene, gracias por habernos acompañado hoy y analizar el A resultado ustedes. electoral de ayer. Buen Gracias a día. ustedes. Gracias, Milton. Igual, buenos días.